La primera vez que Viktor Orbán fue presidente de Hungría era 1998. Ganó apoyando la integración europea. Pero de ese Orbán no queda casi nada. Tras la crisis económica y las políticas de austeridad de la Unión Europea, cambió su discurso y empezó a ganar sin parar. 4 victorias consecutivas, 2010, 2014, 2018 y 2022. Pero la racha de este político tan ambicioso puede que termine en 5 días. Bueno, hoy nos detenemos en las elecciones de un pequeño país de 9 millones de habitantes de Centro Europa y lo hacemos un miércoles más junto a Ana Bosch. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Y por qué son tan importantes? ¿Por qué nos detenemos aquí? Pues son importantes porque nos afectan al resto de los europeos. De hecho, nos llevan afectando esos 16 años que Viktor Orbán lleva en el poder. La Hungría de Viktor Orbán es el gran laboratorio de la extrema derecha, derecha nacionalista, nacionalismo populista, como se le quiera llamar en Europa. No hay otro caso de éxito como el suyo. Y eso es lo que está en juego. De hecho, estos últimos años hemos visto, podríamos decir, peregrinaciones de líderes de esa familia política yendo a Budapest un poco queriendo tomar nota, queriendo aprender y queriendo tener el apoyo de Viktor Orbán. Y además decía que nos viene afectando al resto de los europeos porque es la gran piedra en el zapato, la gran barra en las ruedas que tiene la Unión Europea. Normalmente a toda política de la Unión Europea, sobre todo política exterior, si hay un país que lo bloquea, que lo dificulta, que lo ralentiza, ese país es la Hungría de Viktor Orbán. Y en concreto lo que tiene que ver con las sanciones a Rusia, con la ayuda a Ucrania. De hecho, el último bloque, la última partida de ayuda, que es de 90.000 millones de euros, está bloqueada desde el mes de marzo por la oposición del gobierno de Viktor Orbán. Y siempre solemos decir, por simplificar, que el gobierno de Viktor Orbán en Hungría es la cuña que tiene Vladimir Putin en la Unión Europea. Muchos elementos que vamos a ir desgranando, pero fíjense si son importantes que a la vista de los sondeos ha acudido al rescate in situ el propio vicepresidente de Estados Unidos. Y no solo. Mr. President, you are on with about 5,000 Hungarian patriots, and I think they love you even more than they love Viktor Orbán. Well, I can't believe that. I can't believe that because I love Hungary and I love that Viktor. I'll tell you, he's a fantastic man. We've had a tremendous relationship and he does a job. Remember this, he didn't allow people to storm your country and invade your country like other people have. Fíjate, Ana, que hasta Trump, ayer, con la que estaba cayendo ayer, encontró tiempo para entrar en un mitin de apoyo a Orbán. ¿Por qué le importa tanto, le interesa tanto a Estados Unidos, Hungría? No solo eso, el presidente Trump, mientras estaba corriendo la cuenta atrás para saber si se producía ese apocalipsis en Irán o no, sino que J.D. Vance, el vicepresidente, que se supone que tiene que ser uno de los negociadores con Irán, lleva 2 días, hoy todavía está en Hungría, lleva 2 días en Budapest haciendo campaña por Viktor Orbán. Volvemos a lo mismo, el éxito de Viktor Orbán como modelo de lo que se da en llamar democracia iliberal, que no es otra cosa que conseguir minar la democracia desde dentro, erosionando la separación de poderes, haciéndose con el control de la justicia, con el control de la economía, con el control de los medios de comunicación públicos y privados, y también una cosa importante, redefiniendo las normas electorales y el mapa electoral para salir con ventaja. Y eso, en el año y 3 meses que lleva Donald Trump en el gobierno, es el libro de estilo, es el manual que está intentando aplicar Donald Trump ahí. Y además otra cosa, si decía que
Hungría, la Hungría de Orbán, es la cuña que tiene Rusia en la Unión Europea, lo mismo vale para los Estados Unidos, porque sintoniza con Donald Trump en cuanto a la aversión a las organizaciones multilaterales, a los organismos supraestatales, y en este caso es la Unión Europea. Entonces, algo que es especialmente notorio en el caso de J.D. Vance es una crítica furibunda a la Unión Europea. Y además está el factor ideológico, que de nuevo los une al gobierno Trump con el gobierno de Orbán y con el gobierno de Vladimir Putin, porque los tres se erigen en lo que ellos llaman defensores de la civilización occidental. Y entonces, en un lenguaje a veces más explícito y otras un poquito más codificado, abogan por una Europa que, según ellos, tiene que volver a ser, insisto, no lo dicen así de claro, pero es el lenguaje codificado, blanca, cristiana, sin inmigrantes y defendiendo la familia tradicional y atacando seriamente, en el caso de Hungría y también de Rusia, los derechos de lo que se ha dado en llamar la comunidad LGTBI. En esta recta final de campaña, lo comentabas, con presencia de J.D. Vance, algunos mensajes contra un enemigo que comparten, lo decía Ana, la Unión Europea. What has happened in the midst of this election campaign is one of the worst examples of foreign election interference that I've ever seen or ever even read about. The bureaucrats in Brussels have tried to destroy the economy of Hungary. They have tried to make Hungary less energy independent. They have tried to drive up costs for Hungarian consumers, and they've done it all because they hate this guy. Víctor Orbán se ha convertido en una pesadilla para Bruselas, así que vamos a la capital comunitaria, Mariana Gancedo. Allí deducimos se van a vivir estas elecciones con mucho interés. Sí, son unas elecciones sin duda clave para la Unión Europea porque el primer ministro Víctor Orbán se ha convertido en los últimos años en el socio más incómodo para Bruselas, especialmente desde que comenzó la guerra de Ucrania. La cercanía entre Orbán y Putin ha dificultado mucho los acuerdos en la Unión Europea. Se opone claramente a la adhesión de Ucrania a la Unión, pero es que además en las últimas semanas se han publicado informaciones sobre el supuesto espionaje de Hungría y también sobre que el ministro de Exteriores húngaro estaría pasando al Kremlin información sobre las negociaciones de Bruselas. Además, Víctor Orbán mantiene bloqueado el último paquete de sanciones a Rusia y el préstamo de 90.000 millones a Ucrania que los 27 acordaron en la última cumbre, en la reciente cumbre de diciembre. Y esto ha provocado un enfado mayúsculo a los países, pero también al presidente del Consejo Europeo, que en la última reunión le trasladó a Orbán que este chantaje es inaceptable. Pero como estabais comentando, Orbán no está solo, tiene el apoyo de otros grupos de extrema derecha europeos. De hecho, su partido político es el que lidera el tercer grupo de la Eurocámara, el grupo de Patriotas por Europa. Esta semana, en cualquier caso, aquí en Bruselas, la consigna, lo confirman fuentes de la Comisión Europea, es no hacer mucho ruido, no dar alas a ningún comentario, perfil bajo. Esta misma mañana no han querido ni siquiera responder a las preguntas sobre la visita del vicepresidente Vance a Budapest y sus críticas a Bruselas. No quieren dar alas, como decimos, a ningún comentario, no quieren hablar mucho de Víctor Orbán, aunque confían en que esta vez no salga reelegido. Gracias, Mariana. Qué interesante esto último que comentaban, ese perfil bajo de la Unión Europea, pero lo que decíamos, no está solo. Creo que son 85 eurodiputados, ¿no? En Patriotas. Efectivamente, son 85 diputados. Digamos que la extrema derecha, la derecha nacionalista europea, está en dos grupos distintos en la Unión Europea, bueno, en el Parlamento de la Unión Europea, y en este, por ejemplo, así, que más nos suenen y que sean más conocidos. Evidentemente está la agrupación nacional de Marine Le Pen, el antiguo Frente Nacional de Marine Le Pen, que es la líder más histórica junto con Orbán de todos ellos. Está también el partido de Matteo Salvini en Italia. Está Chega, que es la extrema derecha portuguesa. Está el partido de Geert Wilders en los Países Bajos. Y aquí en España está Vox. Pues ahora que lo dices, vamos a escuchar brevemente unas declaraciones muy recientes de Santiago Abascal, precisamente sobre Víctor Orbán y estas elecciones.
Víktor Orbán es el auténtico protector de Europa y por eso estas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones. Esto era una reunión de los patriotas porque su grupo parlamentario en Bruselas se llama Patriotas, y de hecho hemos oído antes al vicepresidente Vance que hablaba también de patriotas, y es una de esas reuniones, de esas uniones que hay frecuentemente, sobre todo en Budapest, también se han encontrado en Madrid hace un par de años, que hay en Budapest en torno al partido de Víktor Orbán. Y luego simplemente y decir que además todos estos líderes tienen también una conexión directa con la asociación, la agrupación de los conservadores más extremos en los Estados Unidos. Hay una vinculación directa, y decir que no es miembro, porque evidentemente no es un país de la Unión Europea y no tiene representación en el Parlamento, pero que el grupo parlamentario de estos patriotas tiene una asociación con el Likud, que es la derecha israelí, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu. Y a pesar de todas las críticas a la Unión Europea, Orbán le debe a la Unión Europea haber recibido muchísimo dinero para el desarrollo de su país y también para su propia prosperidad política. Laura Gómez. Sí, desde que Víktor Orbán regresó al poder en 2010, Hungría ha sido uno de los mayores beneficiarios netos de los fondos de la Unión Europea en relación con el tamaño de su economía. Pero ¿de cuánto dinero hablamos exactamente y qué está pasando ahora que el grifo se ha empezado a cerrar? Bueno, pues desde la adhesión de Hungría a la Unión Europea en 2004, su beneficio neto, es decir, el dinero que ha recibido el país menos el que ha aportado al presupuesto del bloque comunitario, ha sido de cerca de 68.000 millones de euros, de los cuales más de 63.000 millones han sido con Orbán como primer ministro. Para hacernos una idea, de media, cada año Hungría ha recibido de Bruselas un beneficio neto equivalente al 3% de su PIB anual. Según algunos informes, sin estos fondos, el crecimiento del PIB húngaro en la última década habría sido prácticamente nulo. A partir de 2022, Bruselas congeló parte de los fondos por dudas sobre la corrupción y la independencia judicial de Hungría. Desde finales de 2023 hemos visto un juego de tira y afloja. La Unión Europea liberó entonces 10.200 millones de euros después de reformas judiciales, pero todavía hay retenidos alrededor de 12.000 millones de euros. Ante esta situación, Orbán está utilizando su poder de veto en decisiones críticas como el presupuesto plurianual de la Unión Europea o la ayuda militar a Ucrania para presionar a Bruselas. Gracias, Laura. Es desde luego muy interesante e importante también tenerlo en cuenta, estas cifras, cuando escuchamos los discursos. Orbán al principio de su carrera política era antirruso y defendía que Hungría debía alinearse con Occidente. En 2010 puso en marcha lo que llamó su política de apertura oriental, y ahora hablamos habitualmente de Orbán como el aliado de Putin en el corazón de Europa. Así que vamos a conectar con Moscú. Ahí está nuestra corresponsal Lara Prieto. Lo primero que queremos preguntarte es qué vínculos objetivos hay a día de hoy entre Rusia y Hungría. Bueno, los vínculos son muy estrechos y lo fundamental es el tema energético. Desde que empezó la guerra de Ucrania, la Hungría de Orbán ha seguido el camino opuesto al de la Unión Europea y ha aumentado las compras de petróleo y de gas rusos. La dependencia de Budapest es evidente, dado que Moscú les vende en torno al 65% del crudo y el 85% del gas. Por eso, para Hungría, estos suministros, estas fuentes de energía, son estratégicas para su economía, dado que además Moscú se lo vende a un precio que ellos consideran muy competitivo. También hay un vínculo evidente en lo político entre Putin y Orbán. Ambos son dirigentes nacionalistas, ultraconservadores y radicalmente opuestos a los valores de la Europa liberal. Es conocida la obsesión que tanto Putin como Orbán tienen, por ejemplo, con el colectivo LGTBI. La relación política
es muy buena. En lo que llevamos de guerra, Víktor Orbán ha venido 2 veces aquí a Moscú y su ministro de Exteriores ha estado muchas más. Se calcula que ha estado en Rusia unas 16 veces. Es evidente, como decíais, que el principal aliado ahora mismo en la Unión Europea de Vladimir Putin es Víktor Orbán. Pregunta, ¿cómo habla la prensa rusa de Orbán? ¿Qué dicen Putin y su cúpula también de él? Bueno, la prensa que sigue trabajando aquí en Rusia hace un seguidismo prácticamente total de lo que dice el Kremlin. Y el Kremlin pinta a Víktor Orbán como una especie de disidente en positivo dentro de la Unión Europea. Consideran que su postura respecto a la relación con Rusia es constructiva. Consideran que la postura respecto a las relaciones internacionales es soberana y que la postura respecto a la guerra en Ucrania es equilibrada. Todo esto, evidentemente, según los criterios y las opiniones del propio Kremlin. Lo que es evidente es que al poder en Rusia le gusta Orbán y le conviene la existencia de Orbán. El presidente húngaro siempre se ha negado a vender armas a Ucrania y ha tenido sonados desencuentros con el presidente Zelensky. El grado de enfrentamiento es tal que Zelensky ha llegado a amenazar a Orbán con enviarle a unos soldados ucranianos para hacerle entrar en razón por ese bloqueo que mantiene del último paquete de ayuda europea para Ucrania. Un paquete que allí consideran esencial, vital para seguir resistiendo al asedio del ejército ruso. Muchas gracias, Lara, por todo ese contexto. Es verdad que, por ejemplo, en los últimos días de campaña ha exprimido Orbán el tema guerra en Ucrania. Tremendo. Ha sido uno de los ejes del último mes, más o menos, de la campaña de Víktor Orbán, porque... A ver, expliquémoslo un poco. Rusia bombardeó el famoso oleoducto por donde le sigue llegando a Hungría y a Eslovaquia el petróleo ruso, por cierto, a un precio por debajo del mercado, que es una forma también por parte de Moscú de subvencionar a Hungría. Es decir, esas subvenciones que deja de tener de la Unión Europea las recibe de Vladimir Putin. Entonces lo bombardeó y Orbán acusa a Zelensky de no querer reparar ese oleoducto para estrangular energéticamente a Víktor Orbán, bueno, al gobierno y al país de Víktor Orbán. Y entonces se ha convertido en un eje de la campaña hasta el punto de que una se pasea, sobre todo por Budapest, pero por otros lugares, y en los carteles, en las grandes vallas publicitarias electorales que hay, está la foto de Zelensky. Es como, si votáis a la alternativa, si votáis al otro candidato, votáis por Zelensky, ¿no? Y entonces se equipara, digamos que en esas pantallas, para que nos hagamos idea, en esas vallas publicitarias electorales, equiparan a Zelensky con el líder alternativo, con el líder de la oposición, y con Ursula von der Leyen, con la presidenta de la Comisión Europea. Es decir, es el triunvirato malo, por así decirlo, para Víktor Orbán: la Unión Europea, Ucrania y la oposición. Y lo que estamos viendo a lo largo de este programa y con todo lo que estamos viendo es que Hungría es el lugar donde se encuentran la Rusia de Putin y los Estados Unidos de Donald Trump y sobre todo del movimiento MAGA. Algo que comparten Rusia y Hungría es una especie de sistema oligárquico de control de los medios. Y es por eso que, para enseñarles lo que dicen las encuestas de diferentes medios de comunicación, hemos hecho la media para tratar de acercarnos lo máximo posible a la realidad. Pero antes, les enseñamos un sondeo de la casa encuestadora considerada más neutral, que da a Fidesz de Orbán un 35% de los votos frente al candidato más europeísta, Magyar. Este otro gráfico que va a aparecer ahora es la media de las últimas encuestas de distintos medios, y aunque la distancia se acorta, Orbán seguiría, según los sondeos, perdiendo las elecciones por 9 puntos.
Y este concepto que poníamos sobre la mesa, que parecía un poco complicado, de democracia liberal que comentaba Ana, es decir, respetar como la cáscara de las instituciones pero vaciarlas de contenido, puede afectar a las opciones del candidato rival de Orbán en estas elecciones. Sí, porque una de las cosas que ha hecho en estos 16 años Viktor Orbán es, además de colonizar otras instituciones democráticas, erosionar esa división de poderes, lo que ha hecho es cambiar la ley electoral y, muy importante, cambiar el mapa electoral. Las elecciones, el sistema electoral en Hungría es por una parte proporcional, pero por otra parte es de un representante por circunscripción. Y entonces lo ha redistribuido de manera que beneficie, en este caso, a su partido. Con lo cual nos encontramos que en estas elecciones de este domingo, para que el candidato de la oposición, para que Péter Magyar consiga una representación parecida a la de Fidesz, a la del partido de Orbán, necesita muchos más votos. Una última pregunta, porque claro, nos hemos centrado en Orbán, cómo no, pero tenemos que dedicarle al menos un minuto a explicar quién es este candidato que puede convertirse en el próximo presidente de Hungría. Y es un caso peculiar porque este candidato, Péter Magyar, más joven que Orbán tiene 62 años, Magyar tiene 45, hasta hace 2 años estaba en el mismo partido que Orbán y además su mujer, su esposa, ha sido ministra de Orbán. Pero hace 2 años salió, creó su propio partido y el eje de su campaña electoral y de lo que él considera que es un movimiento que hay detrás de sí es la lucha contra la corrupción. Y esto también es importante decirlo, la lucha contra lo que llamaban las élites corruptas fue una de las cosas que le dio las primeras victorias a Viktor Orbán. ¿Qué pasa? Que en esos 16 años de mayorías absolutas y con esa utilización que hace del poder, ahora él es la encarnación de él y su entorno más cercano son la encarnación de esas élites corruptas, con lo cual ahora quien tiene ese discurso en principio ganador de campaña es la oposición. La diferencia entre ambos ideológica es fundamentalmente que Péter Magyar es proeuropeo, mientras que sabemos por experiencia del antieuropeísmo de Viktor Orbán, porque políticamente se sitúa también en la derecha. Es decir, otra de las cosas peculiares de estas elecciones del domingo es que fundamentalmente la elección está en Viktor Orbán o Péter Magyar, es decir, la ultraderecha antieuropea o la derecha europeísta, pero no hay candidatos de izquierdas. Y por último, en su campaña electoral antes decía que equiparan al líder de la oposición con Ursula von der Leyen y con Zelensky. También Orbán se erige, gracias a sus buenas relaciones con Vladimir Putin, se erige en el garante de la paz en Hungría y dice en campaña que si gana la oposición entonces van a acabar entrando en guerra y van a acabar mandando a los húngaros a la guerra en Ucrania. Pues vamos a ver qué pasa el domingo, si estas elecciones en Hungría son el final o no de Orbán después de 4 mayorías absolutas consecutivas, 4 victorias consecutivas. Gracias, Ana Bosch. De nada.